El informe de la Contraloría ha revelado que los indicadores que establece la ley para el cumplimiento y la operación de la prestación del servicio por parte de EPS, 16 de ellas no están cumpliendo esos requisitos, que es el índice de solvencia, la constitución de reservas técnicas, entre otros, que hacen o ponen en evidencia en este informe. También en este informe revelamos que hay unos pasivos de las EPS por valor de 25 billones de pesos, que son deudas acumuladas históricas por mayores reclamaciones de pagos que tienen ellas o por cuentas por pagar, entre esas también de reconocimientos que aspiran que el gobierno nacional les gire por prestaciones de servicio que han hecho algunas IPS a las que ellos les han validado ese requisito a través de sus auditorías. ¿Esta falta como de solvencia es una situación novedosa o viene de 10 años atrás o viene de 5 años atrás o de cuándo viene? Este es un hecho histórico. Aquí hay que aclararle a los colombianos que hay dos tipos de giros que el Estado hace. Los de la UPC, que es lo que cada año se hace para que se cubra el plan básico de salud de todos los colombianos, y los recursos de presupuestos máximos, que son aquellos que se giran para atender pacientes con enfermedades huérfanas o salud de alto costo. En ese segundo, el Estado debe a las al sistema de salud 3 billones de pesos. La misma Corte Constitucional lo dijo recientemente, que el Estado debe pagar al sistema de salud estos 3 billones de pesos. ¿En qué está el día el Estado? En los giros de la UPC que se han hecho, todos los gobiernos la han girado a las EPS. Lo que ocurre es que históricamente se han ido acumulando unos pasivos por cuentas por cobrar que las EPS tienen de unas atenciones o de unas prestaciones a terceros que no se encuentran soportadas ni en la UPC, ni mucho menos se encuentran, digamos, con capacidad de soportar esos pagos, justamente porque la discusión está de que la UPC no alcanza. Contralor, ¿y cuál es la solución en este momento? ¿Cuál sería la responsabilidad del gobierno? Pues miren, este informe de la Contraloría busca fundamentalmente darle una foto real actual hoy al país a puertas de una discusión, no para favorecer un interés político de un sector. La Contraloría no es ni de derecha, ni de centro, ni de izquierda. Es un órgano técnico que consolida cifras y las entrega como hoy, diciendo, por ejemplo, que hay un pasivo de 25 billones, que hay una deuda reconocida a las IPS por 11.3 billones de pesos, que hay unas deudas por presupuestos máximos de 3 billones de pesos, que hay una no constitución de reservas técnicas de las EPS que deberían ser de 13 billones y solamente han constituido reserva por 1.3 billones, pero fíjense que, por ejemplo, las EPS sí hacen giros de anticipos a las IPS que todavía no han prestado un servicio, pero no constituyen reservas técnicas. Entonces hay unas prácticas que, aunque no son ilegales, hacen que sea menos eficiente el sistema de salud en Colombia. Usted hace un minuto se refería sobre el tema de las UPC y que pues en este momento los recursos girados son insuficientes, o sea que sería necesario también subirlos de acuerdo con este informe de la Contraloría. Es que es extraño porque la UPC la gira puntualmente el gobierno y todos los gobiernos lo han hecho, el de Petro, el de Duque, el de Santos. La discusión es que no alcanza. Pero de esa UPC hay dos tipos de pago. El gasto de administración, que es la plata que puede utilizar la EPS para garantizar la prestación del servicio de su parte operativa. Y el Estado le dice, usted tiene entre el 8 y el 10%, dependiendo del régimen, para gastarse. Pero si usted se gasta menos de eso, todo lo que se gaste menos es utilidad. Entonces vimos que el porcentaje promedio es el 4% de gastos de UPC, lo que significa que todos los años las EPS tienen un promedio de 4% de ganancia, de liquidez, de superávit por buena administración de los recursos que recibe de la ADRES o del gobierno para el sistema de salud que están dentro de la UPC. Pero los otros recursos de la UPC que son para garantizar la prestación del servicio, eso sí no alcanzan. Es decir, cuando administran la UPC de manera eficiente, generan ingresos y ganancias. Entonces, ahí no hay discusión, ahí las EPS son súper eficientes manejando los recursos y las mismas cifras lo reflejan. Pero cuando hay que administrar la prestación del servicio, que también se paga con UPC, no la constituyen, por ejemplo, las reservas técnicas que generan mayores ingresos, porque una reserva técnica constituida en un bono de alta liquidez o en títulos hace que esa plata genere mayor rentabilidad. Sin embargo, no la hacen, sino que la giran a anticipo y en algunos casos a sus IPS de su propia integración vertical. Entonces aquí no puede haber una discusión que la Contraloría tiene una postura política, no, aquí hay una cifra realidad y hay un comportamiento de las EPS que pudiera ser mucho más eficiente, así como son eficientes en el manejo de la administración de los recursos que se le dan para ese concepto a ellas y generar utilidad, deberían también ser eficientes en el manejo de los recursos que también la UPC dispone para garantizar
la prestación de los servicios que el Plan Básico de Salud tiene para todos nosotros los colombianos. Contralor, pero con este ustedes... panorama, ¿qué va a pasar entonces con las EPS? Pues nosotros no podemos intervenir en qué pase o no con las EPS. Aquí estamos diciendo que las EPS tienen unas capacidades instaladas, manejan unas bases de datos, tienen información epidemiológica y todo eso hay que valorarlo dentro de la reforma. Pero sí podemos mejorar con las EPS que, por ejemplo, sus prácticas de constitución de reservas, que es la garantía. Mire, cuando una EPS la liquidan, por ejemplo, ¿qué hace el Estado? La traslada a otra EPS, a los afiliados. Pero el afiliado debería irse con los recursos de la UPC debajo del hombro para que la otra EPS que lo reciba lo tenga. Pero como no constituyen reservas técnicas, lo que hay es un traslado de pacientes sin ningún tipo de recurso. Entonces, ¿a qué juegan en algunos casos para garantizar la prestación del servicio o la liquidez? A la denegación del servicio, es decir, no te puedo prestar, y usted vaya a ver la cantidad de denuncias y denuncias que hay en la Superintendencia de Salud, son bastantes, y esas denuncias hacen que se vuelva coherente la denegación con las solicitudes de los ciudadanos que envían o por vía tutela o por demanda las solicitudes para que se les atienda. ¿Cuáles Contralor, son? pero entonces eso digamos que es un poco pues ese argumento que usted tiene es el que tiene un poco el gobierno en relación a que las EPS utilizan esos recursos en integración vertical y le han pedido a usted, por ejemplo, levantar el velo corporativo, específicamente la EPS Sanitas, pero ustedes evalúan de pronto nuevamente esa petición del gobierno de levantar el velo corporativo para saber dónde está ese dinero. Nosotros tenemos 2 actuaciones de fiscalización aperturadas adicionales a las auditorías y una de ellas es a la EPS Sanitas y evidentemente si al desarrollo de esta actuación que ya está en curso el próximos 2 meses tenemos que tomar alguna decisión en relación a esto, lo vamos a hacer con ella y cualquier EPS. Nosotros tenemos que tener claro que si una indicio de estas investigaciones nos están dando cuenta de malas prácticas, algunas no ilegales, pero otros indicios relacionados con el uso de capital para favorecimiento de capitales de terceros o de activos de terceros, la Contraloría tiene que utilizar todas las herramientas que tenga para saber dónde están los recursos públicos. Contralor, tal como está hoy el panorama de las EPS y lo que usted acaba de informar, ¿está en crisis el sistema de salud en Colombia? No, aquí hay un análisis y un informe que publica la Contraloría que muestra una fotografía. Unos pasivos de 25 billones de pesos que ya de por sí muestran la necesidad de intervenir el sistema para redistribuir la forma en la que se utilizan los recursos. 2, unos incumplimientos de 16 EPS que legalmente no están cumpliendo los requisitos que la ley establece para que se habilite. Es que esto se trata no de si se puede o no cumplir la ley, es que la ley hay que cumplirla. Imagínense los colombianos tomando la decisión de si se puede o no cumplir la ley. Entonces estaríamos colocando un mal ejemplo en todos los sectores de que se deben o no cumplir unos requisitos, de manera que hay la necesidad de revisar cuánto cuesta el sistema de salud independientemente de qué ocurra o no con la reforma. Y en eso la Contraloría ha sido consecuente, en que sí vale más, pero también es cierto revisar la eficiencia con la que se manejan los recursos que hasta hoy se están girando. Si las EPS no cumplen hoy, ¿podrían ser intervenidas? Esa es una decisión que tiene que tomar la Superintendencia de Salud, no lo hace la Contraloría. Nosotros solamente como órgano técnico publicamos un informe que, repito, es un informe que consolida las cifras entregadas directamente por las EPS. Aquí nosotros no nos hemos inventado las cifras, ni las hemos sacado de Google, ni las hemos bajado de una plataforma, no, nos las han suministrado porque de manera oficial las hemos pedido a cada una de las EPS. Una última pregunta, Contralor, sobre este tema. ¿Cuál es la foto? Usted dice que esto es una foto Del día de hoy. Sí, pero dicen algunas EPS respondiendo a ese informe que esa foto está hasta octubre del 2023. ¿Cuáles son esos datos que ustedes tienen en referencia a eso? Claro, eso es una foto a octubre del 2023 y son estados financieros que no están refrendados por revisor fiscal, pero es información que goza de la buena fe porque es la que nos suministró las EPS. Ellos se han comunicado diciendo de que hay necesidad de más recursos, sí, eso es una realidad, y han dicho de que en la pandemia tuvieron más gastos. Hay que aclararle a las EPS que nosotros estamos terminando una investigación para determinar qué pasó con los recursos de la UPC que se ganaron en pandemia. Recuerden ustedes que todos nosotros estuvimos encerrados en pandemia y sin embargo el gobierno cumplió con los pagos de la UPC. ¿En qué se gastaron esos recursos? Las EPS tienen que responder por eso.
porque los recursos para atender el COVID fueron completamente distintos y diferentes. Y las deudas que quedaron de esas atenciones, que suman aproximadamente 380.000 millones de pesos, se incluyeron en la ley del plan y también el gobierno nacional tiene que pagarlas tarde o temprano porque es una obligación adquirida en virtud de un servicio que se prestó durante la pandemia. ¿La Contraloría está de acuerdo con una reforma a la salud? Nosotros no opinamos sobre ese asunto, es una responsabilidad del Congreso de la República. Cuando el Congreso nos pide insumos técnicos como estos, los suministraremos para 3 temas en los que hemos sido enfáticos: transición energética, salud y recuperación de recursos a través de elefantes blancos. Señor Contralor, estos hallazgos encontrados por la Contraloría se podrían determinar por corrupción o malos manejos. Aquí hay varios asuntos. Nosotros ya en los temas de malos manejos los hemos dicho cuando revelamos en el informe de auditoría pasado que varios de los recursos de la UPC se estaban utilizando para pagar deudas que no correspondían a la destinación específica de estos recursos, como pago de honorario, intereses moratorios, sanciones. Pero también estamos hablando de hechos que son prácticas inadecuadas, que no son irregularidades ni tampoco son delitos, como por ejemplo hacer anticipos no es ilegal, pero contraviene la norma porque finalmente es mejor constituir la reserva técnica en títulos o en otro tipo de herramientas que den liquidez al sistema y rendimientos que hacer un anticipo de un servicio que no se ha prestado. Es decir, mientras el anticipo hace que la plata quede quieta, la constitución de títulos puede hacer que esos billones de pesos generen otro tipo de movimiento y de utilidades, pero sobre todo de garantías al momento de permitirle que si usted se enferma, por ejemplo, de diabetes, tenga la EPS con qué pagar su tratamiento. Contralor, ¿y qué se va a hacer para pagarle a todas las, digamos, a las IPS, a los proveedores, esos 25 billones de pesos que se deben para garantizar la salud, que la presten bien a todos los colombianos? Esa es una discusión que también tiene que dar el gobierno, cómo termina de depurar esa cartera sobre la auditoría que hagan, porque hoy la deuda reconocida de las EPS a IPS son casi 11 billones de pesos, pero los pasivos que registran hoy las EPS suman 25 billones de pesos. Tarde o temprano se tendrán que revisar cómo se cancelan esas deudas y si el Estado cuánto de esos 25 billones de pesos reconoce como prestación de servicio a ciudadanos colombianos a favor de EPS. Es decir, esos 11 billones que están hoy reconocidos a favor de las IPS, es muy probable que con el paso del tiempo hayan facturas o cuentas glosadas que tendrán que ir incrementando ese valor y seguramente va a ascender. Pero lo cierto es que los recursos que se comprometió el Estado para girar en virtud de la UPC fueron girados en todos los gobiernos de manera oportuna. ¿Qué decirle a un afiliado que está escuchando esta entrevista y dice, ay mierda, mi EPS está ahí dentro de las que no cumplen? Es claro que las EPS tienen la obligación de seguir prestando el servicio hasta tanto no se tome una decisión diferente, porque es parte del cumplimiento de sus obligaciones. Hay un contrato de por medio. Por ejemplo, nosotros estamos adelantando una línea de revisión fiscal y esto es un tema novedoso dentro de lo que estamos proponiendo y es ¿qué pasa con todas las denegaciones de servicio? Por ejemplo, todas esas personas que por tutela no han incluso logrado que le presten el servicio. Si hoy miráramos a la luz de la contratación, la UPC girada por cada afiliado la recibió la EPS. Y si la EPS no prestó el servicio, ¿qué podemos decir ahí? Que hay un incumplimiento de las obligaciones de la EPS o que se puede constituir también un detrimento patrimonial porque se supone que si giraron un recurso por mi condición de ciudadano como UPC a una EPS y no se cumplió la prestación del servicio, hay o no un detrimento. Esa es una línea con la que estamos trabajando ahora y seguramente también nos vamos a seguir pronunciando en los próximos meses, independientemente de qué pase o no en el Congreso con la reforma. La Contraloría tiene la obligación de seguirle contando a los colombianos qué investigaciones y qué informes técnicos va conduciendo alrededor de este tema. ¿Cuáles son las finanzas que más le preocupan a la Contraloría de cuáles EPS? Y también usted dice que van a seguir entregando información, o sea que también van a seguir con ese tipo de informes. Sí, es que hay 3 informes que vienen. Uno de los recursos que se giraron por COVID y por UPC. ¿Qué pasó con cada uno de ellos? ¿A dónde se fueron? ¿Y en qué los utilizaron? Un segundo informe que son todas las actuaciones especiales que tenemos hoy a varias EPS que están básicamente siendo investigadas por la Contraloría después de haber terminado la auditoría donde se concluyó que había malos manejos o unos manejos inadecuados con el uso de los recursos de la OPC en pago a nóminas, a contratos de prestación de servicio, a intereses moratorios. Y un tercero, recuerden ustedes que en el mes de diciembre nosotros publicamos unos informes que mostraban cómo se habían hecho unos giros a una
unas IPS sin haber una justificación alguna de cuentas de cobro por parte de EPS. Es decir, ¿qué queremos verificar? Si esos 6 billones de pesos que se giraron por anticipo tienen hoy o no una justificación de pago para que hayan sido girados a esas IPS. Contralor, hablemos de otros temas. Por ejemplo, estos días se está hablando de unos carros de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, unos carrotanques que están parqueados en La Guajira, que no han sido utilizados. Respondió la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo diciendo que los están adecuando. ¿Ustedes han revisado este tema? Hoy enviamos a la Contraloría Delegada para el sector de infraestructura, que es quien tiene el seguimiento de la Unidad de Gestión del Riesgo, para que hagan una visita de campo directamente con la gerencia de Guajira y puedan determinar el estado de los carros, cómo se encuentran, desde cuándo están. Le hemos pedido que levanten testimonios de la comunidad, que levanten versiones de funcionarios directamente de la unidad, para que hoy al final del día podamos tener una versión oficial de realmente qué está pasando con estos equipos que fueron comprados no para que estuvieran estacionados, sino para que se pusieran al servicio en la operación en un momento donde el fenómeno del Niño está ocasionando en departamentos como La Guajira un grave problema de suministro de agua. El tema de los pasaportes, hoy también se inicia un nuevo proceso con eso. ¿Qué es lo último que ustedes saben de este tema? Nosotros expresamos que la Contraloría no participa en la estructuración de pliegos de condiciones porque eso es una responsabilidad de la entidad. El Ministerio, como parte del Ejecutivo, tiene la obligación y la responsabilidad de estructurar esos pliegos y esas condiciones en las cuales se debe adelantar la nueva licitación para que el país no tenga el riesgo de la interrupción en la prestación del servicio de pasaporte. ¿Juegos Panamericanos? Ya nosotros tenemos una indagación preliminar abierta, ya se llamó o se han vinculado como presuntos responsables tanto integrantes de la Alcaldía de Barranquilla como el Ministerio para determinar sobre la cabeza de quién o sobre las sanciones en el ejercicio de funciones de servidores públicos pudieron haber ocasionado la desafortunada suspensión o cancelación de este convenio que tenía como propósito hacer los Juegos en Barranquilla y que se habían girado 2.2 millones de dólares en relación a las obligaciones inicialmente descritas en el acuerdo. O sea que Barranquilla podría responder en este caso en temas fiscales por haber dado esa plata y que no se concretaron los Juegos. Claro, pero si Barranquilla cumplió y quien tuvo la responsabilidad de ocasionar el incumplimiento es otro, es lo que está en materia de investigación por parte de la indagación preliminar que se anunció el mes pasado. Esos funcionarios que ustedes llamaron principalmente del Ministerio del Deporte, ¿son de este gobierno o del gobierno pasado? De este gobierno, recuerde que aquí, no, perdón, de los dos gobiernos, porque recuerden que finalizando el gobierno del presidente Duque, todavía en ese año había una obligación de girar unos recursos, entonces habría que determinar qué debida diligencia cumplieron los ministros que estaban en ese momento, porque los 4 millones de dólares iniciales se tenían que pagar en el año 2022 y hay ahí 8 meses en promedio de gobierno del presidente Duque y 4 meses del gobierno del presidente Petro que terminó el año 2022. Y para terminar, Contralor, ¿hubo un uso o un abuso de la primera dama con respecto al último informe que sacó la Contraloría? Nosotros apenas nos llegó la información oficial que consolida esa cifra. Eso ya lo tiene que determinar la ciudadanía. Nosotros no hacemos juicio político porque todas esas resoluciones donde se delega a un servidor público o a la esposa de un presidente para que asista en misiones diplomáticas como representante del país gozan de legalidad, de manera que la Contraloría no se refiere a actos que solamente estén o en la ilegalidad o estén ocasionando un detrimento. Por lo tanto, quien tiene que dar una explicación sobre eso es el propio gobierno a través del DAPRE o de Cancillería, si consideran o no que hubo una extralimitación en el uso de esa facultad discrecional que tiene el presidente para designar embajadores oficiales o embajadores o designados especiales a visitas diplomáticas o delegaciones en otras partes del hemisferio. Contralor, hablemos de la investigación que están desde la Contraloría adelantando al senador Óscar Barreto. ¿De qué se trata? No, nosotros aquí no adelantamos investigaciones contra los senadores que tienen un fuero especial, eso lo hace directamente la Corte Suprema y la Comisión de Acusaciones en el Congreso. Nosotros aquí lo que estamos es adelantando en virtud de las denuncias públicas que han salido en diferentes medios alrededor de las investigaciones que adelanta la Fiscalía, toda la contratación que el DPS pudo haber ejecutado durante ese periodo. Ya tenemos una muestra de aproximadamente 597 contratos que la Diari, en compañía de la delegada de Inclusión Social, tomaron hace 15 días en el DPS, y el objetivo nuestro es verificar si hubo o no un detrimento en la ejecución, porque si los contratos se ejecutaron y están los productos, la Contraloría no tiene ninguna competencia para ir más allá. Ya los delitos
que relacionados con el Código Penal son competencias de indagar y cuestionar la Fiscalía General de la Nación, y si hubo alguna ausencia de cumplimiento de funciones por cumplimiento de servidores públicos, ya la Procuraduría General de la Nación tendrá que intervenir, que ocurrió en relación a esos hechos.